Bien, estamos de regreso con la primera entrevista del día de hoy, enfocada a lo que estamos viendo acá, lo trae el diario El Mercurio y por supuesto todos los diarios de circulación nacional, de sólida a campaña comunicacional. El análisis, dice, de la exposición de Michelle Bachelet ante Naciones Unidas, justamente porque la expresidenta de nuestro país está buscando liderar ese organismo como secretaria general de la ONU a partir del año 2027 y allá le tocó exponer en Naciones Unidas, particularmente en Nueva York, cuál sería su plan si es que llega justamente a liderar esa institución. Queremos ver cuál es el camino que viene por delante. Vamos a darle la bienvenida al analista político de la Universidad Andrés Bello, Felipe Vergara, quien siempre nos acompaña para este tipo de temas. Así que, Felipe, te damos las gracias una vez más. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Natalia? Encantado, mucho gusto. Igualmente, a ver, vimos ayer a una Michelle Bachelet, algunos dicen muy sólida, otros dicen con una campaña comunicacional. Lo cierto es que la exmandataria expuso durante 3 horas en Naciones Unidas, en Nueva York. ¿Con qué sensación te quedas tú luego de haberla escuchado? Con una buena sensación, creo que Ujú. es una buena candidata. Sí. Me parece que en eso no hay discusión. Ella tiene dominio comunicacional, tiene experiencia en este tipo de organismos. Lideró ONU Mujeres, lideró el rubro de los derechos humanos también de las Naciones Unidas como alta comisionada de las Naciones Unidas y fue presidenta de Chile 2 veces. Entonces, estos escenarios no les son ajenos. Sí. Creo que se maneja bastante bien. Efectivamente, hay una campaña comunicacional, o sea, quien crea lo contrario estaría equivocado, porque lo que está haciendo la presidenta Bachelet es mostrar sus pergaminos, exponer, hablarle a distintas audiencias, a distintos públicos y contarles cuál es su visión de las Naciones Unidas de cara al futuro y a la futura posible Secretaría General de este organismo el próximo año. Antes de entrar de lleno en la figura de Michelle Bachelet como posible nueva secretaria general de la ONU, quería preguntarte antes, para que podamos encaminar luego la conversación hacia eso, ¿qué es lo que hoy día necesita urgentemente la ONU? Porque se ha hablado, más allá de la candidatura de Michelle Bachelet o de los otros 3 candidatos que están postulando, de la necesidad de reformar Naciones Unidas frente a los desafíos actuales que enfrenta la diplomacia internacional. Conflicto en Medio Oriente, la guerra en Ucrania, en fin, donde muchos dicen la ONU se ha vuelto un organismo poco útil. No sé qué opinas tú y hacia dónde tiene que migrar Naciones Unidas para que sea este organismo con el objetivo que se creó después de la Segunda Guerra Mundial. Ha perdido un poco eso, dicen. ¿Opinas tú lo mismo y cuál es el camino a seguir? Sí, lamentablemente tengo una opinión similar. Mm, Creo que se puede revivir. O sea, hay sectores que plantean que simplemente no sirve, que debería desaparecer. Yo claro. sinceramente creo que la ONU ha jugado un rol muy importante en 50, 60 años, 70 de existencia, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Hubo ahí un rol fundamental que se ha ido desdibujando. Ahora, se ha ido desdibujando porque los mismos países también ayudan a desdibujarlos. Fíjate que tenemos ahora la candidatura de la presidenta Bachelet y lo que se habla es del veto de Estados Unidos. ¿Qué puede ser del veto de Estados Sí. Unidos, de Rusia, de China? Hay países que tienen derecho a veto y eso hace que es re difícil avanzar cuando los países que no estén de acuerdo, que son los países más poderosos, Mm. te dicen, no, sabes que esto no me gusta. O países que simplemente dicen, ok, las Naciones Unidas me dice que no lo haga y lo hago igual. Y pasó, por ejemplo, con la guerra en Irak. Claro. Recordemos que el presidente Lagos se opuso en el Consejo de Defensa de ese minuto, Mm. Consejo de Seguridad, y atacó igual a Estados Unidos. Entonces, hay que reformularlo. Es necesario, pero hay que reformularlo. Ahora vemos imágenes ahí. Qué potente es que haya más de 150 países que estén discutiendo y conversando. Pero si Sí. eso no se aterriza, es un organismo que no sirve para nada. Claro, claro, y lamentablemente en el contexto internacional cada vez más complejo que vemos el día de hoy, eso se ha puesto de manifiesto. Ahora, volvemos a la figura de Michelle Bachelet porque nos toca de cerca, evidentemente, con nuestra realidad. A ver, ella después de presentarse
durante 3 horas frente a la Asamblea General, dice lo siguiente, le preguntan por el no apoyo del gobierno de José Antonio Kast. Ella dice que son razones políticas las que hay detrás. Recordemos que el gobierno dice que la candidatura de Michelle Bachelet es poco competitiva. Ella dice, eso no es cierto. En el periodo pasado habían 13 competidores, hoy día somos 4. Y quería preguntarte por la siguiente frase de Michelle Bachelet. Ella señala que el no apoyo del gobierno no impacta en nada. ¿Es realmente así? Yo creo que ambas tienen ciertas sutilezas. Solo quiero dejar un paréntesis que no creo que se me olvide, de las Naciones Unidas. Los cascos azules son de las Naciones Unidas, o sea, también hacen un rol re importante en Sí, países que están que es cierto que dices en eso. conflictos y en debilidades. Claro, porque todos nos enfocamos siempre, que Donald Trump, que Putin, que no pescan, etcétera. Pero la verdad es que hay un rol a través de los cascos azules que son, No, y del y ACNUR a través de también. una mujer, claro, que son, claro, la acción para los refugiados, que son tremendamente importantes. No quería dejarlo UNICEF, pasar, sí, para es verdad. reivindicar que realmente la ONU es necesaria, es fundamental. Ahora, respecto a lo que dice la presidenta Bachelet, efectivamente la decisión del gobierno de José Antonio Kast es una decisión política, netamente política. La argumentación de la poca competitividad, cuando hay 4 candidatos y cuando la presidenta Bachelet apoyada por 2 colosos de Latinoamérica, como es Brasil y México, yo creo que Sí. hay fuerte, que es una candidatura competitiva, y como tú bien dices, la vez pasada había 13, ahora hay 4, en su minuto había 5, hay que darle ese punto, pero en el transcurso de esta última semana se bajó el de África, y entonces quedan 4 y ahí viene todo el lobby para poder hacerse de esos votos y poder ser más competitiva. Esto Sí. está recién comenzando, recién empieza la primera presentación, son 3 horas de preguntas, bastante extenuante y agotador, por Exactamente. aclarar cualquiera de las dudas. Así que creo que sí es político, pero es un cargo político. O sea, querámoslo o no, ser secretaria general de Naciones Unidas es un cargo político de todas maneras. Y no hay duda que el actual gobierno no comulga de los postulados y planteamientos de la presidenta Bachelet. Ahora, Ahora, que eso no signifique, que eso signifique que no la apoyen, claro, las políticas de Estado corren por carriles distintos muchas veces. claro, yo te iba a preguntar justamente eso, si debió ser, más allá de los colores políticos, una política de Estado de Chile apoyar la candidatura de una chilena que además, más allá de que haya ejercido como presidenta de la República en 2 ocasiones en nuestro país, tiene una experiencia vasta en Naciones Unidas. ¿Debió ser una política de Estado? Y te lo pregunto también de la mano de si es que Michelle Bachelet llega a ganar, ¿cómo queda el gobierno de Chile no habiendo apoyado a una candidata que podría llegar a la Secretaría General de Naciones Unidas? Yo creo que esas eran políticas de Estado, más allá del color político. Voy a poner un ejemplo. El presidente Boric apoyó y presionó fuertemente para que Andrés Alamán se mantenga en su cargo en, no recuerdo cómo se llama el organismo, para que voy a mentir, pero está en España y Sí. mantenga esa presidencia. Y obviamente, y todos sabemos, que Andrés Alamán no tiene la línea política del presidente Boric, pero lo apoyó y logró cambiar votos que estaban dubitativos, logró cambiarlo para que él se mantenga en ese cargo. Eso es una Está, política de Felipe, Estado. está en la Secretaría General Iberoamericana desde el año 2022, Andrés Alamanda. Ese era el organismo que... Exacto. Y ahora postuló a la renovación de ese cargo en el gobierno del presidente Boric, y el presidente Boric apoyó y presionó y hizo lobby en otros países para que se mantenga en ese cargo. Entonces, Sí. eso es una política de Estado, más allá de las diferencias internas que las hay, y que son válidas y que son muchas, pero Chile se ha caracterizado siempre por, hacia afuera, hablar como una sola nación. Sí. Y esta es la primera vez que yo tengo recuerdo, en mis jóvenes 54 años, en que hay una división entre la mirada interna y la mirada externa. Y eso es complejo y le complica también a la presidenta Bachelet, porque más allá de que diga que no es tan relevante, igual que tu país de origen,
no te apoye. No es que tampoco esté en contra de ella, pero que no te apoye, claro que no viste bien, pues es Claro, complicado. es un punto negro. Ahora, hablábamos de la experiencia de Michelle Bachelet, que tiene de sobra, ¿no? Pero también uno mirando a los otros candidatos, vaya que está difícil. Está Rebeca Greenspan, que es de Costa Rica. Ella también tiene un vasto currículum que la podrían perfectamente poner como nueva secretaria general. Fue vicepresidenta de su país, también actualmente ejerce como secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo. Tiene una vasta experiencia también en otros cargos en su país. Está Rafael Grossi, que quizás es el más conocido desde el lado chileno porque es argentino, actualmente es director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, que también pertenece a Naciones Unidas, y también está Macky Sall, que es de Senegal, y ellos serían finalmente los candidatos, los competidores, bien digo, de Michelle Bachelet. ¿Cómo ves tú esta disputa, no? Porque todos se ven muy competitivos, pero también se ha dicho que en esta oportunidad quizás va a prevalecer una mujer, porque nunca el organismo ha sido liderado por una mujer, y que también sea de este lado del mundo, entendiendo que se trata de entregar la Secretaría General a distintos continentes y que le tocaría el turno a América Latina. Ahí la competencia, particularmente con la candidata costarricense, está bien difícil, ¿no? ¿Cómo lo ves tú a sus candidatos, a los competidores de Michelle Bachelet? Veo muy buenos candidatos, Sí. no hay duda de eso. O sea, no están postulando a presidente de curso, sino que están postulando a uno de los cargos más importantes del mundo, y son todos tremendamente competitivos y buenos. Si uno hiciese un poco de política ficción, yo creo que Senegal en esta pasada es difícil que prospere, porque como Mm, tú bien dices, pareciera que el cupo es para Latinoamérica. Y dentro de Latinoamérica, más allá de los buenos pergaminos que tiene el candidato argentino, yo creo que la pelea está entre Bachelet y la candidata de Costa Rica por lo mismo. Es primera vez que podría haber una mujer mm, en ese cargo. Ambas tienen eh, beneficiarios y retractores. O sea, cuando hablan de los vetos, por ejemplo, de no contar con el apoyo de Estados Unidos, claro. posiblemente la candidata de Costa Rica no cuente con el apoyo de Rusia o de China. El de Argentina hoy día tiene en su contra a tener declaraciones bastante favorables hacia Palestina, y eso genera inmediatamente veto eventual veto de Estados Unidos. Entonces, ninguno tiene una carrera fácil, ni corrida, ninguno tiene la tranquilidad de que no va a haber una censura o veto por parte de quienes son los principales exponentes, las Naciones Unidas. Pero si yo me atreviese, yo creo que la candidatura hoy día está concentrada entre Costa Rica y Chile. Sí. Con lo paradójico que es que la de Chile no va apoyada por Chile. No, es bien, claro, muy paradójico eso, ese punto. Y qué bueno que hablas del apoyo porque te quería preguntar, algo deslizaste en tus respuestas anteriores, pero quisiera hacer foco en la importancia de que dos grandes países del continente como Brasil y México nominen a Michelle Bachelet. Ella también lo dice en su alocución de 3 horas, o no sé si es particularmente ahí o en la conferencia de prensa que entrega después, ¿no? Pero habla de la importancia de Brasil y México como países importantes en el continente por la cantidad de población también que convocan. Entiendo que lo dijo en las dos oportunidades. Y no sé si, por ejemplo, la candidata de Costa Rica, estamos haciendo ficción, pero creeríamos que es quizá la competidora más fuerte, cuenta con el apoyo de naciones de esa índole. No hasta el minuto, no hasta el minuto. Yo creo que de aquí en adelante vamos a ir viendo cómo se van distribuyendo los apoyos. México y Brasil, en el contexto latinoamericano, son países demasiado fuertes. Ahora, ambos tienen una ideología común, que es afín a la ideología de la presidenta Bachelet, como también la es de Colombia y de Uruguay. Entonces, podrían sumarse a otros países, como también podrían sumarse a Costa Rica, países importantes de la región, Ecuador, Argentina. Bueno, Argentina lleva candidato, pero El Mm. Salvador, países que son más de una corriente de centro-derecha. Estamos hablando de que igual acá la política juega y pesa. Me parecen interesantes las palabras del presidente de España,
hace un guiño de que tiene que ser una mujer. O sea, Sí. no hay duda que la campaña se va a concentrar en estas dos candidaturas y veremos. Creo que hay países donde Costa Rica tiene más fuerza dentro del contexto latinoamericano, considerando también dentro de ellos a Estados Unidos, y países donde la presidenta Bachelet tiene fuerza en el contexto europeo, ¿no? O sea, Francia, España, son países, Alemania, son países donde posiblemente la presidenta Bachelet tenga más fuerza. Pero esto es una votación aún bastante incierta y Sí. abierta. Y la pregunta que viene es, bueno, ¿qué pasa si vetan a todos? Eh, Bueno, claro. y ahí se hace muy complejo. ¿No? Pero ahí pasa a la Asamblea igual, ¿no? O sea, entiendo que ha pasado en una oportunidad en que fueron todos vetados y por mucho que sean Ah, vetados mira. igual, el proceso sigue. Sí, sigue porque igual hay que tener secretario general. Pues, o sea, Sí. nunca se cuenta con... uno no es monita de oro para caerle bien a todo, entonces llega un minuto en que igual tiene que pasar. Eso me lo explicaba el otro día Mira, Heraldo Muñoz, interesante. que maneja bien ese tema. Sí, claro. De hecho, no me había puesto en ese escenario, que todos fueran vetados, porque además en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tú también lo explicabas, están potencias que son enemigas históricas, no sé, Rusia, China con Estados Unidos, y si claro, uno veta a otro, la verdad es que la conversación queda en punto muerto. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Comienza ya directamente la candidatura. Ayer fue la exposición de Michelle Bachelet con Rafael Grossi ante Naciones Unidas. Hoy día le toca el turno a la candidata costarricense y al de Senegal. Y ya directamente estamos en campaña. El próximo secretaria general de Naciones Unidas va a estar en el cargo hasta el año 2031 y vamos a ver si por primera vez una mujer, y si también es chilena, va a liderar esta institución. Felipe, te damos las gracias una vez más por siempre tener amabilidad de conversar con nosotros. Que esté muy bien, buenos días. Gracias, muy buenos días. Bien, pues parte entonces de lo que marca esta agenda de día